Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Pink Talk. Hoy estoy con la Belén. Belén, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Sara? ¿Cómo está todo? Excelente. Oye, cuéntanos un poco qué se nos viene el día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a tener un análisis muy fuerte. ¿Cómo te fue en La Paz? Porque pregunta más compleja para responder. ¿Cómo te fue a ti en la vez? Un poquito compleja la pregunta, pero bueno, vamos a estar analizando un poquito lo que fueron los resultados y analizar la reforma de nuestra expresidenta Michelle Bachelet. Más que todo, y para aclarar un poco lo que la Belén ya dijo, vamos a partir haciendo una comparación un poco respecto a lo que fue la reforma del segundo gobierno y de la presidenta Michelle Bachelet y en torno un poco a los resultados que hemos visto que fue el 6 de enero de la El de paz. lunes. Claro, yo no sé muy bien Belén cómo te ha ido a ti, amiga, fue como yo quería, pero fue bien, relativamente. Y a mí lo que me gustaría enfocar en este programa un poco es cómo hemos visto un poco como el deterioro de los colegios y en particular de los liceos públicos en el país. Yo creo que es evidente un poco que hemos visto un cambio como abrumador de lo que fueron los colegios y los liceos públicos hace 10, 15 años a lo que son hoy día. Y esto se vio claramente reflejado en los resultados de la PAES. Yo creo que, y de hecho puedo ver la estadística en este momento, de los 100 mejores colegios en la PAES, 98 fueron colegios privados. ¿Belén? Bueno, la verdad es que esta cifra es sumamente alarmante. Yo estudié en un liceo municipal, en el Liceo Cervantes de la Comunidad de Santiago, y pucha, en mi liceo no hubo ningún puntaje nacional. Ninguno. De los casi 100 alumnos que rendimos la PAES, ninguno sacó puntaje nacional. La verdad es que me preocupa harto, porque en su momento el liceo tenía 20, 30 puntajes nacionales. Y hoy en día, ni uno. Yo creo que efectivamente nos pone chocante lo que está pasando en el país y principalmente en torno a cómo es que en sí los colegios municipales, los liceos, han tenido un cambio pero abismal de lo que fueron en torno a la calidad de la educación. Porque, y esto se lo escuchó a otras personas, en particular a Raúl Figueroa, ex ministro de Educación, en una charla que tuvo hace poco en donde mencionó la importancia de ponerle foco al aprendizaje, los conocimientos en los colegios, y en particular en los colegios públicos. ¿Por qué? Porque mediante la reforma un poco de educación que generó la expresidenta Michelle Bachelet, se ha visto un claro deterioro en torno al conocimiento que están los niños y en cómo se manifiesta un poco esto en la CIMSE. Y todos tuvimos los resultados de la CIMSE incluso antes de la pandemia, que fueron bastante como deprimentes, por decir, no, otra forma, porque efectivamente fueron mucho peores de lo esperado. Aún así, calzando bien al Corac, después de la pandemia, claramente esto fue aún peor. A mí por lo menos me genera mucha preocupación cómo es que, a pesar de que, bueno, con todo se dijo en el momento de la reforma que iba a cambiarlo todo, que efectivamente esto iba a ser como el fin de, no sé, bueno, eliminar el copago, La salvación de la educación la pública. salvación de la educación pública. Sin embargo, hemos visto todo lo contrario. A mí por lo menos me genera mucha duda cómo es que algo tal que por lo menos mucha gente se lo creyó como que iba a ser el cambio total y absoluto de lo que conocemos como educación pública, al final fue el cambio absoluto hacia lo peor, porque finalmente acá hemos visto un claro empobrecimiento de la calidad educativa de los colegios públicos. Entonces, claro, y ya no solamente los resultados de la paz o los resultados de la ciencia, que también hemos visto los casos, por ejemplo, de violencia en los liceos públicos. Y yo creo que es algo que no todos tampoco ignorar. Yo no recuerdo hace 15 años, por ejemplo, hace 10 años, y hace 15 años no me acuerdo tanto, ahora hace 10 años sí, casos tan violentos en los colegios o en sí los liceos públicos. Yo siento que es algo que ha ido incrementando un poco porque también se ha politizado mucho lo que está pasando en la educación pública. Y considerando también que las cosas, las partes de la reforma eran para tener un resultado totalmente distinto. Podemos ver que los objetivos eran aumentar la equidad en el sistema de educación pública, con la creación de los SEP, del Sistema Local de Educación Pública. Entonces, como que vemos que al final todo se nos fue para atrás. Salimos perdiendo. Y como dicen, la pandemia agravó toda esta brecha que existía en ese momento. Y la verdad es que me decepciona mucho. Soy hija de la educación pública y el ver que las personas de mi generación, y yo básicamente, no tenemos la calidad de educación que nos merecemos. Que al final es lo que merecemos y lo que necesitamos para poder salir adelante.
siempre hablan de la movilidad social, de poder salir adelante, pero pucha, si no nos dan las herramientas para poder salir adelante, ¿cómo lo vamos a hacer? La educación pública es lo único que algunos tenemos. Y si no se nos cuida lo que para nosotros es más importante, ¿qué nos queda para el futuro? Oye, ¿qué bien dicho? Sorry que te lo digo, pero oye, no lo puedo haber dicho mejor. En ese caso viví bastante prudente con lo que diciendo la Belén. O sea, yo creo que es innegable un poco este hecho de que la educación pública es lo que mucha gente, lo que tiene, la oportunidad que tiene para salir adelante, para seguir con sus días, hasta de llegar a la universidad, por ejemplo. Y hemos visto incluso, como por ejemplo los casos de deserciones escolares han aumentado, pero abruptamente. Y creo que en los últimos años se ha visto tanto en la deserción escolar como, no sé, incluso los resultados de los niños de primer y segundo básico a la hora de aprender a leer. O sea, hay niños que están en cuarto básico y no saben leer todavía. Y otro caso me empezó en este momento, creo que fue el año pasado o antepasado, que los niños en Atacama estuvieron como 2 meses sin clase. No tienen colegios, no hay matrículas. Una matrícula. Y no solo eso, sino que también la infraestructura, los materiales no tienen lo necesario para poder estudiar y poder desarrollarse generalmente en el ámbito escolar. Lo cual es bastante preocupante si uno lo ve un poco desde lo que se ha contado por parte de movimientos, en particular de izquierda, porque si no de una otra forma, que la educación pública, esto que Chile necesita, que la educación pública es lo mejor que tiene Chile, cuando hemos visto todo lo contrario. Finalmente acá lo que a mí por lo menos no me preocupa es cómo se ha contado constantemente esta mentira de que el Estado, por ejemplo, es el que tiene que dar toda la educación, el que tiene que ser responsable, hacerse cargo de la educación en todo el país. Y lamentablemente hemos visto que cuando él se ha hecho cargo no han salido las cosas como han querido. Lamentablemente han salido absolutamente peor de lo esperado. Entonces, Flori, yo acá me hago la siguiente pregunta. ¿Es realmente el Estado el mejor gestor o el mejor administrador de establecimientos educacionales? A mí me parece no. O sea, y más allá de los resultados, como dije, de la PAE, de la CINCE, de lo que se demoran los niños en aprender a leer, es bastante deprimente. ¿Cómo es que son niños tan chicos pasando por situaciones de violencia en los colegios? Y nada, se está haciendo, pasando por situaciones de aprendizaje, pero paupérrimo, por decirlo de una u otra forma. Entonces, claro, a mí me da mucha pena esta brecha, como decía Belén, que se está agravando cada día más. Entonces, claro, con la reforma educacional, que podemos entender lo que se intentó, es que se tuvo una buena intervención, entre comillas, lamentablemente no se cumplió lo prometido y no pareciera ser que se vaya a cumplir en algún momento. De hecho, a mí me preocupa mucho más, ahora hablando un poco de la reforma educacional, más o menos, por decirlo de una otra forma, que estaba hablando en el IPC Teorix, relacionada a la condonación universal del cargo, que ahora todos sabemos de Brasil. Presidente, ¿qué nos hizo? Lamentablemente vimos esta promesa por parte de un sector de condonar universalmente el CAE, de que ellos van a básicamente eliminar de toda existencia el CAE, la primera redundancia. Y después cuando vimos la propuesta de FES, lamentablemente fue todo lo contrario. Y de hecho, yo te puedo buscar la frase exacta, pero es condonar en base a con cosas particulares. Criterio específico. O sea, ni siquiera condonar totalmente, universalmente. Como se prometió en su momento. Entonces, y yo esto lo digo un poco para que reflexionen un poco en torno a un sector político que se ha apropiado un poco de las banderas de la educación, que se ha apropiado un poco del movimiento pro aprendizaje, la verdad que también han burguesado mucho la educación, o sea, los proyectos de la educación en cualquier sentido. Y lamentablemente le han hecho más daño que cualquier otro movimiento a la educación en nuestro país. Entonces, claro, Belén a mí, y la Belén y usted que lo saben con todos nosotros, la Belén estudió, ya salimos. Egresé del liceo público. Público. Grande mi sacerdote. Aunque no haya ido bien ni en el CINCE, ni en la PAES, ni tengamos la mejor infraestructura, ni tengamos las mejores condiciones para ir a estudiar, ni tengamos... no tenían nada. Pero bueno, al final, esa es la realidad que tienen muchos liceos públicos, que al final a mí me parece súper rescatable que hay liceos que tienen condiciones pésimas y aún así tienen todas las ganas de estudiar, tienen todas las ganas de ir al colegio, porque ir al colegio hoy en día en Santiago Centro es de verdad Un desafío. totalmente, desde la delincuencia hasta lo que pasa dentro de tu mismo liceo, ya son como problemas súper grandes. A mí me pasaba que en la puerta del colegio la
la tía de la puerta nos decía, guarden el celular, que se lo van a robar. Aquí afuera le roban el celular a un niño. Y así, todos los días era cuidado que les van a robar el celular. Cuidado que les puede pasar esto. Cuidado que les pueden robar en el metro. Entonces como toda esta alerta de en qué momento nos preocupamos de nuestra educación, en qué momento nos preocupamos en llegar a la casa a estudiar. Nos preocupamos más de que no nos roben y poder llegar a la casa que poder estudiar. Oye, sorry que lo diga, pastorme, pero ¿qué más feo que prometerle el mundo y la educación perfecta a todo Chile? Puede entregarle una educación paupérrima, deprimente y de una u otra forma que no aporta en sí misma. Y ya como dijo la Belén, en su mismo liceo no hubo ningún puntaje nacional. Uno esperaría por lo menos... Y yo, la Belén, casi, estuvimos cerca. Pero... faltaban 800 puntos. Claro, pero aparte de eso, yo creo que hay un punto importante que mencionó la Belén, que es un poco en torno a esta idea de que los niños igual van a estudiar, de que hay una gran cantidad de estudiantes en el país que realmente están preocupados por su educación y es algo que no hay que agregar en ningún sentido. Y hay otra cosa que no sé si va tanto por el capítulo en sí, pero también un poco hablar de esta vocación de los profesores. Lamentablemente hemos visto un poco muchos profesores que han entrado a estudiar pedagogía no necesariamente porque tenían vocación de ser profesores, sino porque no les alcanzaba para eso. Y a mí honestamente se me da mucha pena. ¿En qué sentido va esto? Porque es un profesor que marca mucho la vida. Un profesor te puede hacer amar mucho la materia, odiar mucho la materia, o hacer sentir que tú no sabes y no lo vas a saber nunca y no vas a entender nunca la materia. Y yo siento que en los colegios y en los liceos públicos pasa mucho. Que lamentablemente entran profesores que no tienen la vocación necesaria para ser profesores y otros que son fantásticos. Pero también ha sido un poco este llamado a como agradecerle a esos profesores que están en situaciones en que el liceos públicos que no tienen las mejores condiciones, son liceos muy rurales, que no tienen, que se sacan la mugre día a día para darle la mejor educación a sus alumnos. Yo siento que esos profesores no se valoran lo suficiente, se deberían de valorar. Pero son gente que le marcan la vida a sus alumnos, que son gente que intentan hacer todo lo posible para sacar adelante a sus alumnos, y es algo totalmente valorable, apreciable, y yo creo que algo fantástico que no en el país que deberíamos también un poco promover más. Sí, los muchos casos de profesores rurales que iban a las casas de sus alumnos a dejarles los materiales. Durante la pandemia. Esos profes, de verdad que nada que decir. Al menos en mi colegio, en mi liceo, todos los profes, o en su mayoría, eran profes que lo daban todo. Que defendían la educación como podían, trataban de sacarnos adelante como podían. Había muchos profes que después de clase nos hacían refuerzos para la PAES, porque el liceo como tal no tenía como estas herramientas para poder ayudarnos en la PAES, porque nos centrábamos más como en el modelo de la educación en Santiago. Entonces como que el darlo todo por tus estudiantes, ellos lo daban todo por nosotros. ¿Y qué hicimos nosotros? No saqué ningún material. Bueno, pero esos son detalles. Lo importante es valorar a nuestros docentes. Yo de verdad le agradezco lo más profundo a todos los profes que me han enseñado desde que aprendí a leer en prekinder. O sea, no aprendí en prekinder, desde prekinder. Desde prekinder, de verdad que muchas gracias. Sin ustedes la educación pública no sería nada. De verdad que no serían así los tremendos docentes que nos hacen salir adelante. Al final, el colegio es la única herramienta que nos da la movilidad social, la base para poder salir adelante, la base para poder crecer. El colegio no solamente es el lugar donde vas a aprender, es el lugar donde vas a hacer amigos, donde incluso muchos estudiantes no tienen que comer en sus casas, que el colegio te da el alimento que necesitas para poder estudiar. De verdad que yo valoro mucho la educación pública. Y de verdad que para mí es algo súper importante. Y el verla tan descuidada como está hoy en día me duele, ¿cachai? Me duele ver que muchos estudiantes no tienen las mismas posibilidades que tú y yo cuando iba en la básica. O que yo cuando era en la media. Entonces, de verdad que ver esta decadencia de la educación pública me decepciona totalmente. Dijo que lo que hizo Karen es fundamental. En todo caso y a toda vista, la evaluación pública tiene un valor en sí mismo y lamentablemente no se ha apreciado y no se ha podido como explotar de la mejor forma. Yo vi que la Beli lo ejemplificó bastante bien. Efectivamente se ha descuidado totalmente la evaluación pública y también no ha sabido valorar lo que tenemos en sí como país. Yo creo que evidentemente agradecerle a los docentes, pero también hacer un llamado a quienes están hoy día en el gobierno y a los que están hoy día tomando estas decisiones en torno a educación pública y decirles un poco, pucha, hay mucha gente, hay muchos alumnos y hay muchos niños
que lo darían todo por estudiar en nuestro colegio, que lo darían todo por tener los mejores libros, que lo darían todo por tener la mejor educación posible. Yo creo que también potenciar a esos alumnos y no dejarlos abajo. O sea, también ver un poco más allá de lo que tengo enfrente, porque finalmente yo pienso muchos alumnos que, bueno, hay un par que van a estar 15, tanto, se va rompiendo sillas o merendo el baño. Hay de todos esos en todas partes, pero hay muchos que realmente están realmente como metidos en la educación, que realmente tienen una que valora lo que está, el esfuerzo de hacer ustedes el colegio, en particular al Horizonte, y también como comentarles las cosas y agradecerles de todo corazón. Yo creo que también es bastante triste, como dice la Belén, que tengan descuidado la educación, que no sean capaces de dar lo que necesitan a los alumnos, pero de todas formas y a toda vista, yo creo que principalmente, y ojalá que los gobiernos que vengan sean capaces de darse cuenta de la complicada situación que está pasando, que está ocurriendo desde ya 10, 8 años en la educación pública, y sean capaces de revertirlo, porque ya va más allá de los números, va más allá de los resultados en las pruebas distintas sean, sino que tiene que ver un poco con la motivación de los alumnos, de la serenidad en los colegios también, de lo que sí es el conocimiento y el aprendizaje que uno adquiere en un establecimiento. Y también no dejar de lado lo que nos hizo crecer, lo que nos llevó hoy en día ser el número 1 en Latinoamérica. El Instituto Nacional forjó a nuestros primeros profesionales. Entonces, dejar de lado un colegio tan importante, el Instituto Nacional, para los que no saben, es la primera institución de educación pública que existió en Chile, por eso es el primer foco de luz de la nación. Entonces, dejarlo de lado de tal manera que ya no importa, básicamente. Pero no tenemos que dejar de lado nuestra educación pública, de verdad, soy súper enfática. La educación pública nos dio lo que tenemos hoy en día, nos dio los cimientos de nuestra patria. Entonces tenemos que cuidarla y hacer que siga creciendo, no que cada vez sea peor. Ya dejar un poco de lado lo emocional y lo sentimental, y que ha sido un poco bastante notorio en este capítulo que me mensaje. Decir que Lili, tanto la Ellen como yo tenemos un cariño particular y especial por la educación en sí. Yo por mi parte, bueno, cultura de derecho, yo quería estar aquí en historia principalmente, y ahí cambié. Me pasó. Pero y también las dos apreciamos mucho el lado de los profesores, apreciamos mucho lo difícil que es ser profesor en la educación pública en día de hoy también mandarles fuerza, porque el día de hoy está siendo muy difícil para ustedes ya adelante su proyecto educacional, como hacer las clases en sí. Entonces agradecerle a todos ellos y también un poco pedir a los que están hoy en día en la moneda clemencia por la educación pública, que andar un poco, y que más allá de la quita ideológica, porque aquí viene el principal de Vilaza, pues por lo menos en la forma ocasional de hacerle, que puede ir adoptando el maestro ideológico, más allá de algo, de un cambio, como una reforma responsable y consciente de la actualidad en Chile, que dice, se enfocó en eso realmente, en algo totalmente, en su agenda ideológica, perdón que lo diga, pero fue así. Belecita, o sea, igual creo que si bien la reforma a las personas que estudiamos la educación pública nos dio esperanza, pero al final la misma reforma nos demostró que en realidad ya no existía esperanza. Al menos en ese momento, esperamos que en el futuro la haya. Pero bueno, eso para las próximas generaciones, esperemos que todo mejore. Fe nos queda, lamentablemente lo que no nos queda es tiempo, así que vamos a tener que podcast. Pero yo creo que ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Belén, contigo también, últimas palabras. Bueno, nada, muchas gracias a todos los que hacen posible la educación pública y saquémosla adelante. Vamos que se puede. Eso, nos vemos. Muchas gracias.